Hola, hola, buen día nuevamente. Continuando con nuestros videos de ECMAScript, seguimos con ECMAScript 6 y lo siguiente que agregaron fueron los arrow function y básicamente el cambio fue que aquí está como declarábamos anteriormente las funciones con la palabra reservada function, abre y cierra paréntesis y luego abre y cierra llaves normal. Pero a partir de ECMAScript 6 hacemos lo mismo, declaramos el nombre de la función igual, pero ya desaparece la palabra reservada function, abre y cierra paréntesis para los parámetros y aparece ya este símbolo de flecha, dos puntos y el símbolo de menor que, y ya después pues abre y cierra. Básicamente es esta estructura que tenemos aquí. Los paréntesis para los parámetros, el símbolo de la flecha y las llaves y adentro pues el contenido de lo que vamos a hacer en la función. Por eso se llama arrow function o función de flecha. Vamos a ver qué otras cosas modificaron aparte de la estructura de como tal de la creación de la función. Y al crear una arrow function de un solo parámetro no es necesario escribir los paréntesis, como en el ejemplo que está aquí. Digamos que let saludo nombre vendría siendo el parámetro que recibe la función y no tiene los paréntesis porque a partir de ECMAScript 6 cuando tiene un solo parámetro no lo requiere como para que haya una mejor lectura del código y que todo quede en una sola línea, como en este caso queda más limpio, más legible el símbolo de flecha y también tener presente que cuando es una sola línea queda en la misma línea de la creación de la función, no abajo, porque ya si es más de una queda abajo y debes agregar las llaves, como en este caso de aquí abajo. Entonces aquí esta función es muy sencilla. Let saludo, el nombre de la función vendría siendo saludo, el nombre del parámetro que recibe que se llama nombre, la creación como lo que viene reemplazando la palabra reservada functions, viene una función, un símbolo flecha y ya este es el cuerpo de lo que queremos que haga. Entonces cuando entra la función imprime hola con el parámetro que recibe. Y aquí cuando ya llamamos la función y le mandamos el nombre por parámetro, pues va a imprimir el Jonathan. Aquí ya vamos a ver el ejemplo de cuando una función es de varios parámetros. Cuando la función tenga más de un parámetro es necesario envolver el nombre de estos entre paréntesis. Es decir, por ejemplo, esta es una función de suma, let, sumar, nombre de la función, igual recibe como parámetro A y B y como es más de uno ya hay que incluir los paréntesis, el símbolo de arrow function y como también es una sola línea pues no necesita las llaves, simplemente está sumando los dos parámetros que llegan A y B. Bueno, tener presente también que cuando la función es así en una sola línea no necesita ponerle return, como en este caso que se hacía, digamos que sí se disminuyó mucho código al hacer estos cambios en las funciones, ya que cuando es una sola línea JavaScript automáticamente retorna el resultado y no necesitamos poner la palabra reservada return, como en el ejemplo que por ejemplo ponemos la palabra reservada función y es una sola línea, pero aún así hay que poner abrir y cerrar llaves y poner la palabra return. No, cuando es una función muy sencilla ya ECMA nos facilitó la vida en una sola línea todo, simplemente colocando el símbolo, colocando el nombre de la función, el símbolo, los parámetros y poniendo lo que quiero que haga y listo, ya él automáticamente lo va a retornar. Continuando, la otra cosa que agregaron en ECMAScript 6 fueron las promesas. ¿Pero por qué promesas? Las promesas llegan a ECMAScript en 2016 como solución a uno de los problemas que más se generaban en el pasado por los callbacks y eran los callback hell. ¿Esto qué quiere decir? Que eran muchos callbacks anidados y esto hacía que el código asíncrono se apilara de una manera horizontal como lo vemos en la imagen hacia la derecha. Esto hace que el código se vuelva muy complicado de leer. Ya lo que plantean las promesas en el año 2015 es una mejor sintaxis, es decir, que en vez de que el código esté horizontal, ya es vertical y encadenado. Vamos a ver cómo. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos. Esto es un callback help, son diferentes llamadas en callback y están anidadas hacia la derecha y esto ya es muy complicado pues de leer. Vamos a hablar ya de la estructura de las promesas, de la sintaxis y qué es una promesa y para qué sirve. Es para recibir una respuesta de manera asíncrona
Y las promesas se crean, o la sintaxis empieza creando un constructor llamado promise y pasándole como parámetros los nombres, las palabras reservadas resolve y reject. Por medio de ellas pues programamos y modificamos la respuesta con el resolve y los errores con el reject. Entonces aquí const están creando el nombre de la promesa, hello promise, igual usan el arrow function que ya vimos ahorita, como no recibe nada por parámetro la función como tal, entonces están vacíos. Bueno, tener presente que cuando no hay ningún parámetro no se puede dejar esto así sin paréntesis porque pues ya nos aparecería un error de sintaxis. Return new promise para crear una promesa con new promise. Y la promesa recibe una función como parámetro. Y en esta función pues esta función tiene dos parámetros, resolve, reject. Y adentro pues ya programamos lo que queremos que pase con la promesa. Entonces si es true, llamamos a la palabra resolve, que es la respuesta, y le decimos, bueno, que responda un hey. Y si no, pues llamamos a reject y que responda un oops. Esta como tal es la estructura de la promesa. Ya aquí abajo lo que están haciendo es llamarla, llamar la función que contiene la promesa, y con el then permiten obtener la respuesta y programar qué es lo que queremos que haga cuando es contestada exitosamente. Y con el cache mostramos el error en caso de que no se pueda cumplir la promesa. Entonces de esta manera es que se trabaja. Ok, entonces las promesas es solo sintaxis y funcionan igual que los callback. Es decir, lo único que nos aportan la creación de las funciones es eso, una mejor lectura en el código, más organizado. Pues para responder esa pregunta correctamente tenemos que saber cómo funciona JavaScript internamente y conocer el event loop. El event loop es el manejador de eventos de JavaScript. Y nos hace parecer a veces que JavaScript es multihilo, cuando en realidad es de un solo hilo. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros, ¿cómo es que podemos agregar tantas funciones asíncronas y no asíncronas, tantos llamados, cargar una imagen, hacer tantas cosas en una aplicación y que esto se compile por un solo hilo? Un solo hilo, ¿qué quiere decir? Por una sola ruta. Entonces ahí es donde ya tenemos que entrar a ver detalladamente cómo funciona el event loop, cuándo se ejecutan las funciones normales que no son asíncronas, cuándo se ejecutan las cosas que sí son asíncronas como las callback y las promesas y otras funciones que hay en nuestro sistema. Bueno, vamos a ver esto. Ok, entonces para responder la pregunta que hicimos al principio, ¿las promesas es solo sintaxis o aporta algo más? Digamos que no exactamente. Es cierto que las promesas manejan código que será ejecutado en algún futuro, código asíncrono, al igual que los callback. Sin embargo, el código síncrono inmediatamente se va a ir a un lugar llamado callstack, la pila de ejecución o el stack. Aquí la última función que entra al stack es la primera que se ejecuta y la que sale del stack. Por otro lado, el asíncrono se va a una cola de tareas diferente. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Entonces, ¿qué es el stack o el call stack? Digamos que es esto. Es como una cajita donde se apilan platos. Y primero entra main. Main llama a una función que se llama renderList y se va apilando arriba como platos que se van llenando. Y renderList llama a una función que se llama getMovies. Y la manera en la que va saliendo es que primero sale getMovies, luego sale renderList y por último main. Listo, por ahora, ¿qué es el call stack o el stack? Es la cola de tareas o la pila de tareas, y ahí es donde van a estar ya sea las funciones síncronas o asíncronas de JavaScript. Otro concepto muy importante es el memory heap. En cambio, el memory heap es más desordenado. En el memory heap se guardan una cantidad de cosas de nuestra aplicación, las funciones, los scope, entre otras cosas. Simplemente es una memoria de almacenamiento de nuestra aplicación. Entonces, teniendo eso claro, aquí lo que voy a explicar es, digamos que el event loop de JavaScript es como si fuera un aeropuerto. Aquí, para que sea más entendible, entonces, este aeropuerto es el event loop, el que maneja toda la llegada de los eventos. En este caso, los eventos o las funciones vendrían siendo estos aviones. El event loop maneja los eventos, que son los aviones, y hay un solo hilo, una sola ruta. Entonces digamos que en un aeropuerto, igual que en el event loop, hay un programador que va indicando cuál de ellos, dependiendo de las condiciones, va a aterrizar.
y solamente hay una sola pista de aterrizaje. Entonces ya más adelante les voy a explicar bien cuándo la pila de ejecución de JavaScript o el event loop decide cuál de estas funciones, ya sea síncronas o no, son las que pasan por el hilo, la pila de ejecución, que es una única pista. Pero para que sepan y se hagan una idea de que JavaScript no es multihilo, que la ejecución se hace por un solo hilo, sino que las organiza de acuerdo a las condiciones o las características de cada función, evento que vaya llegando al event loop. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo trabaja esto. Tengo dos funciones normales síncronas, no son asíncronas, y tengo dos funciones, un call stack asíncrono y una promesa asíncrona. Entonces se va a ir ejecutando, como ya les dije, de último a primero. Entonces entra la promesa, se va para esta cola de promise job, luego entra el callback, se va para la otra cola de tareas donde van los set timeouts, los call stack y el resto de cosas asíncronas. Y el event loop, que está constantemente preguntando, el event loop es el encargado de disparar la cola de tareas dependiendo de lo que pase en el call stack. Es decir, el event loop que constantemente está preguntando, está entre ellos dos, ¿está vacía mi cola de tareas? No, entonces sigue ejecutando las tareas, las funciones, se ejecutó función 2, que es síncrona, normal, una función normal. Luego se ejecuta función 1, ya listo, queda entre la cola de las tareas ejecutadas. Y entonces sigue preguntando el event loop, bueno, ¿el call stack está vacío? Sí, está vacío, entonces ya puedo ejecutar la cola de tareas. Y aquí es donde viene lo interesante y vamos a responder por fin esta pregunta. La cola de tareas le da prioridad a los microstacks, es decir, la ventaja de las promesas es que van a salir primero, que se ejecutan primero, hablando de asincronismo o de la pila de ejecución de JavaScript, que los call stack. Esa es la ventaja. Entonces listo, ejecuta mi promesa y luego, dependiendo de lo que haya aquí, pues también aquí pueden haber dos set timeouts y los set timeouts son ejecuciones en tiempo. Puede haber uno con ejecución en 1 segundo, otro de 5 segundos. Primero sale el de 1 segundo y luego sale el de 5 segundos. Y en este caso que solo tenemos un callback, entonces sale el callback. Y de esta manera es la que trabaja la pila de ejecución de JavaScript junto con el event loop. Y aquí está el memory heap, donde se guardan toda la información de nuestra aplicación. Entonces la cola de tareas de las tareas asíncronas es la que decide cuál de estos dos sale y entra primero. Las tareas asíncronas necesitan una gestión adecuada para esto. El estándar ETMA especifica que una cola interna de promise job, que es esta, los microstacks queue, más a menudo llamada como la cola de microstacks, como se indica en la especificación, la cola es primero en entrar, primero en salir. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si aquí entran promesas y callbacks, si aquí es diferente, por ejemplo, aquí el primero que entra es el último que sale. En cambio, en la cola de tareas van saliendo al revés. El primero que entra es el primero que sale, ¿vale? Que quede esto bien claro. El call stack va sacándolos del último al primero y la cola de tareas va sacándolas del primero que entra al último. Este video se hizo un poco más largo porque me pareció interesante y muy chévere y muy necesario explicar esto. Es complicado, hay que leer mucho, hay que buscar la manera de explicarlo de una manera más sencilla, pero esta es la manera en la que funciona internamente JavaScript. Obviamente tener presente la lógica de las funciones asíncronas y no asíncronas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, si aquí hay set timeouts o promesas, depende, obviamente le va a dar prioridad al microstack de las promesas, pero depende también de lo que pase en la respuesta de esas promesas. Si esas respuestas son rechazadas, pues sigue a ejecutar la otra cola de tareas donde están los callbacks y los set timeouts. Entonces tener presente también eso. Y esto es muy importante conocerlo, ya que cuando estamos trabajando con asincronismo, muchas veces nos salen errores o no nos viene la respuesta, no funciona en la manera en la que nosotros esperamos y nos bloqueamos. Es porque no sabemos cómo está trabajando internamente y la clave es leer nuestro código tal cual como lo hace JavaScript internamente. Entonces ayuda mucho saber sobre asincronismo
ya que si tenemos tareas asíncronas, async await o promesas o call stack, o set time nows, saber qué sale primero, qué sale después y por qué se demora o por qué se pega. A veces en nuestra cola de tareas se llena y se queda el sistema pegado, y pues esto dificulta la ejecución correcta de nuestra aplicación. Les voy a dejar en la descripción del video artículos donde pueden leer detalladamente cada uno de todos estos conceptos, leer más a profundidad, de pronto algo que no entendieron, verificar ahí, aclarar sus dudas. De todas maneras pueden escribir en los comentarios. Espero les haya gustado. Un abrazo, hasta luego.